Muy bienvenidos, hermanos y hermanas, a un nuevo programa de Conversando la Escuela Sabática. En esta oportunidad, con la lección número 9 para el 26 de agosto de 2023, que lleva por título Anden como sabios. Nuevamente, agradecidos de contar con ustedes y, por supuesto, con nuestros panelistas estables. En esta oportunidad, aquí acompañados por nuestros amigos de siempre, Luciano Vergara. ¿Cómo te encuentras, amigo? Muy bien, gracias a Dios, Daniel. Agradecido a Dios y también con ganas de compartir nuevamente con usted esta conversación de esta interesante elección de esta semana. Amén. Y también nos acompaña, como siempre, nuestro querido José Miguel Alarcón, nuestro teólogo y amigo también panelista. ¿Cómo te encuentras, amigo? Muy bien, gracias al Señor. Podemos estar con otro desafío, ¿no? Con otro estudio más. Y esta semana, sin duda, nuevos elementos nos van a ayudar a clarificar la comprensión del libro de Efesios o la epístola a los Efesios del apóstol Pablo. Amén, de todas maneras. Muy bien, como corresponde a cada inicio de reunión, vamos a pedir y vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Así que le voy a pedir a José Miguel, si tú puedes tener la oración inicial, por favor. Oramos. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos la ocasión de estudiar tu palabra, de repasar la lección de esta semana, que trae varios, como cada semana, varios puntos de desafíos, varias invitaciones, Padre, de preparación para la eternidad. Quédate con nosotros y ilumina nuestra mente al momento de tocar los puntos más fundamentales y más importantes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, como comentábamos, el título de esta semana lleva por nombre Anden como sabios y, y se centra fundamentalmente en Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20. Este capítulo eh, prosigue en el desarrollo, digamos, de esta carta, donde Pablo manifiesta esa preocupación que tiene por los creyentes de Éfeso, de reconocer lo que son actualmente en Cristo, de desprenderse del viejo hombre. Insiste en este contraste que hay entre lo que ellos eran y lo que son ahora, y por supuesto entre lo que ellos son y los que eh, representan también aquellos que no creen todavía o no tienen la oportunidad de conocer a Jesús. Así que hay un contraste evidente que vamos a ir estudiando y que tiene más aristas, más detalles, más elementos para poder profundizar. En la elección se plantea que la salvación es un acto de gracia, eh, dado que los seres humanos somos por naturaleza hijos de ira. Este es un concepto en realidad que nosotros vamos a tener que analizar y discutir porque a la luz de lo que nosotros ya hemos estado viendo anteriormente, esto se puede prestar para confusión. Me gustaría, José Miguel, que tú pudieras desarrollar un poco más de qué manera, a la luz de Efesios 5, parece más claro que el ser hijo de la ira, hijo de desobediencia, se relaciona más bien con los que practican tales actos de desobediencia, es decir, con la transgresión de la ley de Dios y no con algo heredado. ¿De qué manera, digamos, puede entenderse este concepto con mayor claridad? La escritura es clara al respecto, no trabaja con conceptos de naturaleza como se entiende dentro del pensamiento occidental, ¿no? Particularmente bajo los influjos del pensamiento griego, donde hay una esencia que subyace a la realidad. La escritura trabaja, digamos, con una perspectiva totalmente realista, ¿no? No trabaja con una dicotomía o una división entre una realidad acá en la tierra y una realidad superior que está fuera de nuestro alcance y nuestra comprensión. Eso no es propio del lenguaje bíblico y lamentablemente el cristianismo se ha contaminado con los conceptos y eso está más que patentado, ¿no? Hay bastantes estudios al respecto, obviamente, de los influjos griegos dentro de la teología cristiana, y que no solamente permeó la teología católica, sino la protestante. Y esa teología protestante obviamente tiene conceptos de un pecado original, ¿no? De un concepto de pecado por naturaleza, y que el ser humano, por más que intente buscar las fórmulas
deshacerse del pecado, prácticamente eso es imposible. Sin embargo, en la Escritura nos encontramos claramente, y Pablo, no solamente en la epístola a los Efesios, sino prácticamente en todo su cuerpo literario, todo su cuerpo, digamos, de epístolas o cartas, expresa con claridad, digamos, que el pecado tiene solución, que el pecado puede ser resuelto aquí en la tierra, no es algo, digamos, futuro, y obviamente porque está en relación, digamos, con una acción, ¿no? Es el ejercicio propio de la voluntad. De ahí tenemos, bueno, varias citas del Espíritu y Profecía que también avalan en esa dirección, que la única definición que encontramos en la Escritura para pecado la hallamos en 1 Juan 3:4, ¿no? Todo pecado es infracción de la ley, o sea, implica detrás justamente un tema de voluntad. Es la voluntad la que obviamente nos lleva a tomar decisiones en son, digamos, al aspecto, digamos, del pecado. Hay una cita también del Espíritu de Profecía que nos dice que debemos dejar de pecar, porque el pecado, como lo habíamos dicho anteriormente también genéricamente, es transgresión de la ley. Abandonemos el pecado y luego dice, aferrémonos al poderoso que puede lavar toda mancha de pecado. Esto es un aspecto importante, ¿no? Acá está obviamente dice que podemos dejar de pecar. Y si el pecado es algo sustantivo, si el pecado es algo parte de nuestra naturaleza, eso es imposible. Pero en la Escritura tenemos el concepto del arrepentimiento, la metanoia en el griego, en el Nuevo Testamento, y la metanoia hace imposible algo por naturaleza. Bueno, de hecho hay teólogos católicos que creen en el pecado original, que se han dado cuenta cuando van a los evangelios donde se usa bastante la metanoia, ¿no? El concepto del arrepentimiento. También ve como algo imposible que encaje el concepto de ese pecado por naturaleza. Entonces, la Escritura está constantemente llamándonos a salir, ¿no? A cambiar, a transformar, a sufrir un cambio, no superficial, sino profundo, no algo externo, sino algo desde el interior mismo. Y obviamente si tenemos un concepto, digamos, de un pecado que es una entidad aparte de todo ejercicio de nuestra voluntad, del ejercicio del libre albedrío, haría justamente eso imposible. Entonces, acá el apóstol Pablo cuando dice éramos hijos de ira, estamos hablando por naturaleza. Ese concepto de naturaleza, Pablo no lo está pensando como lo pensó Aristóteles o Platón, lo está pensando el concepto físico, tiene que ver más con algo relacionado con nuestro carácter, ¿no? Por carácter, por tendencia, por propensiones, obviamente teníamos una vida de esa manera. Pero obviamente como el pecado no es por naturaleza, esa situación cambia. Y el apóstol Pablo ya nos ha mostrado solamente acá en la epístola a los Efesios, de que el pecado tiene maneras de solución, ¿no? Que se puede cambiar nuestro estado. Somos pecadores hasta cuando dejamos de pecar. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, éramos hijos de ira hasta cuando tomamos la decisión de dejar de serlo. En ese sentido va justamente esta idea. Excelente, sí, muy, muy, muy claro. Muchas gracias, José Miguel. Y esto en realidad lo planteamos precisamente al comienzo de este repaso y este análisis de la lección, porque justamente este concepto de pecado se relaciona muchísimo con el concepto de la ley de Dios, evidentemente, y como hemos visto en lecciones anteriores, una comprensión de lo que significa el estilo de vida del creyente, reflejado en esta expresión andar como sabio, obviamente tiene que ver con un caminar que sería imposible si nosotros estuviéramos determinados o condicionados a una vida de corrupción en nuestro carácter, donde el poder del Espíritu Santo no tendría ninguna posibilidad. Evidentemente sería un contrasentido. Entonces, me gustaría seguir desarrollando este concepto de lo que significa andar como sabios. Y Luciano, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú este significado del andar como sabios? ¿Cómo se relaciona esta expresión con el conocimiento de la voluntad de Dios que aparece en Efesios 5, versículos 10 y 17, donde se nos pide que el creyente, ¿no es cierto?, pueda entender, descubrir, discernir la voluntad de Dios, buscar Claro. qué es lo que le agrada a Él, ¿no es cierto? ¿Cómo podría desarrollar todo este concepto? Es interesante porque en la misma escritura se reconoce que el concepto de andar en sabiduría tiene que ver con la conducta. Creo que el Claro, folleto en cierta forma se aborda eso, lo aborda a cierto grado, pero por ejemplo, Santiago capítulo 3, verso 13, ¿qué nos dice?
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, siempre nosotros vemos esa relación, digamos, que significa lo que es ser sabio con la conducta. No es algo que obviamente se desprenda o anden en veredas distintas. La sabiduría tiene que ver con la buena conducta. Entonces, la pregunta que cae al respecto y que tú mencionabas, ¿cierto? Implícitamente en tu pregunta, es cómo se verifica esta sabiduría y para qué es, en qué sentido se da. Es algo que, es algo que se puede intuir, es algo que tiene que ver con la ética humanística. ¿Cómo se verifica andar sabiamente para precisamente, ¿cierto?, tener una conducta que conlleva buenas obras? La Exacto. palabra de Dios es clara al respecto. Tú y yo podemos encontrar en la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, y entre paréntesis, epístola, que probablemente fue la última que escribió el apóstol Pablo. Recordamos que en el capítulo 4 de 2 Timoteo él estaba preocupado por el invierno que iba a pasar en la prisión, porque le pidió frazada a Timoteo, no sé si se acuerdan de ese. Sí, Entonces, y si uno revisa la historia, no hay seguridad si Pablo efectivamente pasó o no ese invierno. El tema es que probablemente este sea el último mensaje después de escribir tanto, después de predicar tanto, de entregar tantos mensajes. Dice, entre otras cosas, lo siguiente, capítulo 3, versos 15 al 17. Un texto bien conocido, lo traemos ahora. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vemos aquí en la mente de Pablo que el tema de la salvación es algo que el cristiano debe procurar todos los días de su vida. Él no lo tenía asumido después ya lo último de su ministerio. Él dice a Timoteo que está comenzando la carrera que él la estaba terminando, que exacto. más adelante dice, Pablo en Timoteo entre comillas lo estaba comenzando. La escritura te hace sabio para salvación. Entonces lo orienta para ese lado, al tema al tema, ¿cierto?, de verificarlo a través de las sagradas escrituras, y a través de la escritura como el único medio o la única revelación autorizada de la voluntad positiva de Dios para nuestras vidas. No existe otra sino la palabra de Dios, ¿cierto?, y los testimonios. Nosotros encontramos también con respecto al tema de la sabiduría, en los libros de sabiduría que se conoce popularmente como Proverbio y Eclesiastés, el Proverbio es casi majadero, como constantemente se dice una frase ya desde el capítulo 1, versículo 7. Usted, creo que todos la conocemos, dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová, el temor de Jehová. Exacto. Y luego en Eclesiastés capítulo 12, nos recordaremos también Eclesiastés capítulo 12, dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces la sabiduría tiene que ver con el andar justamente en obras que sean agradables a Dios, sujeto a su palabra, sujeto a sus mandamientos, su ley. No por menos encontramos nosotros que el mensaje o lo que es el mensaje triangélico para los últimos tiempos, ¿cierto? Tiene que ver justamente con tema a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y cómo se verifica todo Exacto. esto? Finalizando el mensaje, ¿cierto? Cuando dice, cuando dice que el pueblo de Dios, ¿cierto?, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces ahí como nosotros verificamos a través del único medio autorizado de la voluntad de Dios, que es reflejado a través de su santa ley, y es para salvación, según las palabras del apóstol Pablo. Amén. Bueno, de hecho también está leyendo un salmo muy conocido, el Salmo 119, que habla mayormente de los mandamientos. Obviamente los mandamientos, la ley de Dios, se relaciona muchísimo con lo que tú acabas de mencionar, porque expresan lo mismo que la palabra de Dios entera, la voluntad de Dios, expresan el carácter de Dios, y en la medida que nosotros eh, meditamos en esta palabra, meditamos en su voluntad expresada, revelada, adquirimos
sabiduría respecto a la manera como Dios ve las cosas, como Dios siente, como Dios percibe y es sensible, por ejemplo, a este mundo, y es sensible al pecado, y es sensible a todas las cosas que ocurren en este mundo. En el Salmo 119, versículo 98 en adelante, dice una versión que me gustó bastante, porque dice lo siguiente: dice, tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. Impresionante la claridad con la que el mismo salmista en este caso expresa el privilegio que podríamos decir que representa que- el ser instruidos por Dios directamente, entendiendo que evidentemente la ley nos muestra su voluntad a medida que el Espíritu Santo va alumbrando este conocimiento, porque la ley de Dios se graba en nuestro corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos obviamente una relación directa entre esta obra que debe hacer el Espíritu Santo en nosotros para poder ponernos en armonía con esta ley. Así que es un tema, digamos, que nos ayuda, digamos, a ir profundizando este concepto. José Miguel, me gustaría que, siguiendo esta línea, eh, donde vamos viendo, digamos, que la ley de Dios revelada en su palabra, tiene una importancia trascendental en el estilo de vida del creyente. ¿Cuál es la relación que podemos ver que Pablo hace en este caso en el libro de Efesios entre el cuidado del cuerpo, por ejemplo? Se habla de la abstinencia de vino, entre otras cosas, entre la abstinencia entre el tema de la temperancia y el estilo de vida del creyente. ¿Hay alguna conexión entre la violación, por ejemplo, de las leyes físicas con la violación de la ley divina? Desde la perspectiva bíblica hay una conexión. Desde la perspectiva, como ya algo también habíamos adelantado con respecto al pecado, la perspectiva cristiana contaminada con el pensamiento griego hace una separación entre lo que es la salvación y el estilo de vida. Entonces, por eso uno ve, digamos, dentro del ambiente cristiano de que la salvación y los temas espirituales no están asociados con el estilo de vida y particularmente con lo que tiene que ver con el aspecto, digamos, del cuidado del cuerpo, especialmente. Bueno, está detrás también el concepto de la inmortalidad del alma, que hace imposible y desvaloriza, obviamente, todo lo que tiene que ver con lo corporal, ¿no? Con lo carnal. Entonces, es un aspecto también que parte, obviamente, con presuposiciones que impiden, nuevamente, tomar en serio lo que la Biblia toma en serio. La Biblia, obviamente, dice claramente que Pablo, en la epístola a los tesalonicenses, particularmente la primera, dice en el 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. O sea, ahí hay una conexión justamente que todo nuestro ser involucra nuestro cuerpo, y la preparación para la segunda venida tiene que ver con eso. Ahora nosotros como pueblo adventista tenemos una comprensión mayor sobre este tema, ¿no? La relación y el tema de la reforma pro salud debiera ser una gran bendición para la iglesia adventista, para el pueblo remanente de este tiempo, pero no lo está haciendo, porque obviamente si aceptamos el pecado original, si aceptamos el pecado por naturaleza, y si incorporamos ideas, digamos, que no son nuestras, que no son distintivas, ¿no? Que el Señor nos ha entregado por misericordia a nuestro pueblo, no vamos a tener estas consideraciones. Hay unas citas que quiero compartir con ustedes, ¿no? De los testimonios que creo que son muy iluminadoras al momento justamente de hacer esta relación. Una de ellas la encontramos en el libro La Temperancia, página 17, en el segundo párrafo, dice: ninguno de los que profesan piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo, y se hagan la ilusión de que la intemperancia no es pecado y de que no afectará su espiritualidad. Existe una relación muy estrecha entre la naturaleza física y la moral. La norma de virtud es elevada o degradada por los hábitos físicos. Todo hábito que no promueva la acción saludable del organismo humano degrada las facultades más nobles y elevadas. Los hábitos incorrectos en el comer y en el beber llevan a errores de pensamiento y acción. La complacencia del apetito fortalece las inclinaciones animales
dándoles la preeminencia sobre las facultades mentales y espirituales. Más abajo dice, ningún cristiano introducirá en su organismo alimento o bebida alguna que entorpezca su sentido o que actúe de tal manera sobre el sistema nervioso que le haga rebajarse a sí mismo o lo incapacite para ser útil. El templo de Dios no debe ser profanado. Las facultades de la mente y del cuerpo deben ser mantenidas en salud para que puedan ser usadas para glorificar a Dios. Y algo bien fuerte, ¿no? En ese sentido, dice, es imposible que los que complacen el apetito alcancen la perfección cristiana. O sea, interesante que el tema, digamos, de la reforma pro salud, de la salud, no es algo accesorio al mensaje, está íntimamente conectado, y sobre todo nosotros como pueblo adventista. Es cierto, si nos comparamos con generaciones anteriores, a lo mejor no tuvieron esta comprensión, pero nuestro pueblo obviamente ha recibido una comprensión mayor sobre este tema. ¿Para qué? Para que estemos en las condiciones necesarias, porque somos el último pueblo y que vamos a tener que enfrentar la gran crisis final. Entonces, si hay un pueblo que debe tomar conciencia sobre este tema, sobre esta relación entre obviamente lo moral y el cuidado del cuerpo, es el pueblo adventista. Qué impresionante la última cita que leías, porque realmente es categórica, inapelable. O sea, es imposible, dice, que aquellos que no controlan el apetito puedan lograr la perfección de carácter que Dios requiere para efectivamente estar preparados para su venida. Y esto demuestra entonces esa relación entre la reforma pro salud con la obra que el Espíritu Santo desea hacer en el desarrollo de nuestro carácter. Es realmente tremendo. Bueno, eso nos lleva entonces a pensar que efectivamente el apóstol Pablo tenía un conocimiento también, bueno, él como un hombre inspirado también, obviamente, veía esta relación, y en el libro de Efesios 5 entonces está preocupado, obviamente, de que los mismos creyentes de Éfeso pudieran tener esta claridad. Quizás en esos tiempos ellos no hablaban de reforma pro salud como lo hablábamos nosotros en nuestros tiempos, pero sí tenían los elementos necesarios como para poder ver de qué manera el cuidado del cuerpo estaba completamente integrado dentro de la comprensión del Evangelio. O sea, en ese sentido, creo que hay un aspecto muy importante que nosotros también deberíamos ver, que es un peligro también para nuestros días. De qué manera el Evangelio nuestro se puede ir distorsionando al punto de que tendamos a ver que el estilo de vida del creyente que se requiere de nosotros, que Dios exige de nosotros, se condice con algo más bien externo, conductual, un comportamiento, un estilo de vida en términos justamente de lo visible, versus, digamos, algo que ocurre en el corazón, como un cambio, digamos, que debe ocurrir primeramente a nivel de nuestra mente, de nuestra disposición. Me gustaría preguntarte a ti, Luciano, particularmente respecto a esto. Si nosotros miramos, de hecho, y a mí me llamó la atención particularmente la lección, que en algunos casos tiende a hacerse ese énfasis o a pensar que la preocupación del apóstol Pablo tiene que ver con evitar cierto comportamiento inmoral. Evidentemente eso es real, hay una preocupación por el comportamiento, pero más que lo visible, más que aceptar la presencia de un comportamiento corrupto en el pueblo de Dios, yo creo que el apóstol Pablo apunta al origen de este comportamiento. ¿Cómo lo analizarías? ¿Cómo lo ves tú, Luciano? Tenemos ahí un pequeño desfase. Bueno, vamos a esperar ahí que vuelva la señal, pero José Miguel, mientras tanto retorna Luciano a la conexión. ¿Cómo podrías tú ayudarnos a desarrollar este concepto que aparece manifestado? Bueno, dentro de los ambientes teológicos, dentro del cristianismo, se hace una separación que no está en la escritura entre lo que es la soteriología. Soteriología tiene que ver con el tema de la salvación, ¿no? La doctrina de la salvación. Y por un lado, digamos, en real distinto, lo que tiene que ver justamente con el tema de la ética. Y el apóstol Pablo obviamente no separa, ambas cosas están dentro
La ética Exacto, cristiana no es una cosa aparte de la justificación por la fe. Entonces, por un lado, algunos manejan la justificación por un lado y la ética, en las epístolas pastorales sobre todo, como que otra cosa distinta, como claro, algo externo, algo accesorio, ¿no? Está íntimamente conectado. Esa exactamente. es la noción paulina. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, ahora replanteo la pregunta entonces para Luciano ahí con estos elementos que acabamos de comentar. La preocupación que se observa en la carta de Efesios, particularmente el capítulo 5 que estamos estudiando, apunta obviamente por un lado al comportamiento externo, pero mayormente será esta conducta visible lo que preocupa a Pablo y lo que preocupa realmente a Dios, o tendrá como preocupación algo que ocurre antes de este comportamiento externo, algo que ocurre quizá en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo ves tú, Luciano? Muy importante pregunta, y creo que es una de las cuestiones que el Señor, cuando estuvo aquí en su ministerio aquí en la tierra, le preocupó mucho y fue bastante duro. Por ejemplo, con el comportamiento farisaico, ¿no? A los fariseos les decía a ustedes que cuelan el mosquito pero dejan pasar el camello. Son parte de las consecuencias de meramente responder a meras, digamos, eh, a meras conductas externas, ¿cierto? Cumplimientos meros supuestamente de la ley de Dios, pero que sin embargo, bajo el espíritu incorrecto, eh, no se cumplía con tal, porque en realidad lo que se apunta justamente tiene que ver con un tema de conversión. Eh, Tú mismo mencionabas, Daniel, anteriormente cuál es el propósito del Evangelio, que se revela desde la antigüedad hasta, se confirma por ejemplo, el libro de Hebreos, que es la inscripción de la ley de Dios en el corazón. Nosotros encontramos otra cita también revelada desde la antigüedad, por ejemplo, en el Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, ¿cuál es el propósito en definitiva de la manifestación de la buena voluntad de Dios? Cuando dice en el verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, vemos, por un lado, justamente lo que tú planteas en tu pregunta con respecto a lo que son las motivaciones. Dios trabaja, obviamente, a partir del milagro de la conversión. Y su propósito es que sus mandamientos sean inscritos y sean motivados a partir de la intervención de Dios en los corazones. O como acabamos de leer, ¿cierto? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nosotros encontramos también estas palabras en las mismas expresiones del Señor Jesús en su entrevista con Nicodemo. Nosotros nos acordamos, ¿cierto? Esa entrevista se encuentra contenida en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde encontramos quizá una de las citas más preciosas de la Escritura y más citadas cuando dice en el verso 16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese texto está dado en un contexto que se materializa y se hace posible tener esa fe salvífica en la conversión. Pues está, ¿cierto?, en contexto del versículo 3, del capítulo 3 de Juan, cuando dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí se coloca la condición, ¿cierto? Y luego en el verso 20 al 21 es lo que nosotros nos encontramos con respecto a cómo a partir del nuevo nacimiento influye, ¿cierto?, la vida a través de buenas obras. Cuando encontramos en el verso 20-21 que dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí vemos una evidencia, ¿cierto? Que las buenas obras provienen de Dios, de la intervención de Dios en los corazones. No es un mero intento, las mejores intenciones o ese modelo que superficialmente estamos hablando ahora, ¿cierto? De que Dios nos salva, ¿no es cierto? Y el tema está resuelto. Ahora, de aquí en adelante, yo veo éticamente, en términos humanos, ¿cierto? En la medida de lo posible, el hacer el bien. Lo que nosotros vemos aquí en realidad es que, en primer lugar, proviene de Dios y tiene que ver justamente con la salvación. También encontramos, ¿cierto?, en Santiago capítulo 1,
versos 18 al 20, que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Entonces proviene de Él este milagro, obviamente, cierto, primero de la conversión, y que con ello conlleva, cierto, a actos de justicia, de acuerdo a los requerimientos divinos. Importante lo que menciona Luciano. Te agradezco mucho el aporte y el comentario, porque nos permite entonces entender cómo efectivamente es de importante y a la vez sencillo el concepto del Evangelio, el objetivo del Evangelio, que es el producir este nuevo nacimiento en el corazón de cada pecador arrepentido. La conversión implica indudablemente un cambio de corazón. Por esta razón no podemos pensar entonces que podemos ser salvos a menos que experimentemos este cambio. Hay una cita que me gustaría complementar ahí para poder ir redondeando y finalizando lo que ha sido este hermoso repaso, que se encuentra en el libro Patriarcas, Palabras de Vida del Gran Maestro. Y dice lo siguiente: el hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad, no posee el poder capaz de lograr este cambio. El cambio puede ser efectuado solo por el Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de este poder. No es suficiente un cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo corrigiendo este o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera, pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. El profesar la fe y poseer la verdad en el alma son dos cosas diferentes. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer este conocimiento, pero el tenor de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. El corazón debe ser convertido y santificado. Y finalmente, miren cómo dice esta misma cita: el hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se oponen a su inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Bueno, yo creo que esta cita muy clara que aparece en las páginas 69 y 70 de Palabras de Vida del Gran Maestro nos ayuda a entender justamente cómo este principio debe ser implantado dentro por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces nos muestra que la salvación, la justificación, no puede ser como lo concibe el forensismo. El forensismo concibe obviamente una justificación que puede sostenerse de manera, digamos, jurídica antes de que ocurra alguna intervención, alguna obra del Espíritu Santo en el corazón. Pero vemos que aquí la obra del Espíritu Santo está desde el primer momento. Es necesaria precisamente para que ocurra el nuevo nacimiento. De otra forma, no podríamos decir que nacemos del Espíritu. Sin este nacimiento del Espíritu no podría haber salvación. Muy interesante lo que mencionas, Daniel. ¿Sí? Yo creo que está implícito lo que tú dices, que en realidad el propósito del Evangelio es restablecer al hombre en una posición de justicia. También, para que de ese modo, obviamente, en ese sentido, bajo ese contexto, digamos, se da la salvación, digamos. No es que simplemente Dios haga un arreglo de ficción jurídica para provocar la salvación, sino que Él trabaja de la forma, digamos, que permita dar un testimonio universal de que Él es justo. Él salva siendo justo, Él no salva siendo injusto en el sentido de que va a justificar a aquel que no está en posición de justicia. Pero esa posición de justicia es lograda no obviamente por los méritos, por el poder del hombre natural, sino por la intervención de Dios en los corazones. Amén. Entonces, inclusive si vamos más allá, el gran conflicto nos revela aún más ampliamente el tema del Evangelio, porque el propósito del Evangelio es restablecer el buen nombre de Dios. Y para restablecer el buen nombre de Dios es preciso que el hombre en sus facultades, ¿cierto? A través de su decisión soberana, decida por él y permita que la obra de Dios se materialice en su corazón. Por lo cual, bajo esta perspectiva de gran conflicto o el propósito profundo del Evangelio, que es glorificar a Dios, ¿cierto?, es imposible, contradictorio, ¿cierto?, que la salvación sea meramente forense. Exacto. Dios es justo y actúa justamente para provocar la salvación del ser humano, del que la acepta, obviamente para, a su vez,
que exista una seguridad universal de que el pecado no va a volver a levantarse en el universo. Amén, 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 amén. Totalmente de acuerdo. Eh, Mirando justamente los textos de Efesios 5, estaba mirando, por supuesto, el versículo 8 en adelante, que habla que en otros tiempos erais tinieblas, dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y aquí luego menciona los frutos del Espíritu, que evidentemente son los frutos de la santificación. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, evidentemente estos frutos del Espíritu están presentes en la vida del creyente desde el primer instante. Obviamente hay un camino de crecimiento, un camino de madurez, un camino de ir creciendo de gloria en gloria, pero los frutos o el fruto del Espíritu está presente evidentemente porque son parte de la vida, de la nueva vida que opera en el creyente. José Miguel, no sé si hay algún comentario adicional, alguna palabra que tú pudieras decir que es un resumen en un minuto de lo que a ti te ha dejado más esta lección como impresión, como comentario y como consejo para poder enfatizar en el repaso. El desafío obviamente está en no disociar el estilo de vida con la salvación. Es una sola cosa, no son dos cosas distintas. O sea, no podemos decir que he sido salvo y llevo una vida descuidada, ¿no? Una vida en transgresión de la ley, descuidando mi parte física además. Eso, digamos, no es salvación y no es espiritualidad. La espiritualidad involucra obviamente toda nuestra vida diaria, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones, evalúa nuestros hobbies, evalúa nuestro tiempo libre. Todos esos aspectos están dentro del contexto, digamos, de la salvación, no fuera de ella. Amén. ¿Y tú, Luciano, algún comentario también o énfasis, algo que te haya dejado la lección en forma particularmente Comparto especial, de manera completamente, especial? sí, sí, comparto plenamente lo mencionado por José Miguel. Andar en novedad de vida es salvación. Puedes desarticular, desligar, digamos, lo que es la conducta para gloria de Dios con respecto a la salvación que Él mismo, digamos, ofrece, y que por supuesto nosotros entendemos que es justamente esta la definición de lo que significa ser salvo por gracia, porque es el poder del Espíritu que provoca esta habilitación. Lo que hace el hombre justamente es colocarse en una posición, digamos, de humildad, de obediencia, de entrega irrestricta del corazón, del pensamiento, para que Él obre por su buena voluntad. Amén. Bueno, como un comentario final, yo quiero agradecer ahí primeramente las participaciones, los aportes y meditar, reflexionar qué significa entonces andar como hijos de luz, ciertamente. Vemos que es una realidad para todo aquel que se somete a Dios, una realidad para aquel que está dispuesto a ser instrumento en las manos divinas. Eh, no vamos a pretender alcanzar, digamos, la santificación en un instante desde el punto de vista de una meta o algo estático, algo fijo en nuestra naturaleza, pero sí sabemos que tenemos un ayudador maravilloso que permanece fiel, que permanece a nuestro lado y que está dispuesto justamente a sostenernos en este caminar, que es un camino de crecimiento, de victoria, que ha sido prometida para todos aquellos que le aman. Bien, agradecemos nuevamente entonces la oportunidad, la participación, y te voy a pedir a ti, Luciano, que puedas tener la oración final para concluir. Claro que sí, oremos. Nuestro bendito y querido Padre, gracias por darnos esta nueva oportunidad de explorar su bendita palabra. Y aquí encontramos mensajes preciosos para nuestras vidas, mensajes, por supuesto, de desafíos que nos llaman a hacer una entrega completa, absoluta, radical en nuestras vidas, que nos permiten tener una verdadera certeza a partir de la obra preciosa que usted hace, de que en usted somos salvos, en usted podemos estar en un terreno firme, seguro. Confiamos plenamente en sus promesas son fieles y usted es fiel, y que ha de cumplirse, sabemos, en aquellos que con fe le obedecen. Gracias, querido Padre, rogamos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús.
Amén.